Saludos, bienvenidos. Hace unos días conocíamos una novedosa sentencia de la Audiencia de Pontevedra en la que se culpabiliza al peatón, la víctima de un atropello, por haber cruzado por un paso indebido, por un lugar que no estaba señalizado. Esa sentencia puede marcar un antes y un después y trae unas consecuencias. De esas consecuencias vamos a hablar con Beni Bouzada. Bienvenido, Beni. Buenos días. ¿Qué supone esa sentencia? Que la víctima sea culpabilizada por reconocer que está cruzando por un lugar por el que no debía. Bueno, pues jurídicamente va a tener en este caso una responsabilidad penal, probablemente por una imprudencia, ya ha sido condenado, y en este caso también lo que sería la responsabilidad civil, es decir, todos los daños causados, en este caso al vehículo, aunque llame muchísimo la atención, lo va a tener que pagar, en este caso el peatón, y sobre todo también los daños colaterales, en este caso, de cualquiera de las secuelas físicas que le pueda quedar al peatón, las va a tener que asumir, no las va a asumir en este caso el seguro del vehículo, ¿no? Yo decía que es novedosa, pero no es la primera. No es la vendrán muchas después. Efectivamente, ni es la primera ni va a ser la última, por eso tratamos de intentar llegar con el mensaje de la prudencia siempre en estos dos escenarios diferentes, ¿no? Tanto en la vía urbana como la vía interurbana, ¿no? De que el peatón asuma, en este caso, el rol y la empatía con el respeto a la normativa. Ahí separamos dos escenarios diferentes, como acabas de nombrar. Una es la vía urbana. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos en vía urbana? Bueno, el primero estoy segura de cuál es. Sí, el primero es pasar por un lugar inadecuado, esto lo vemos diariamente en la ciudad. El segundo sería no respetar, en este caso, el paso del semáforo y hacerlo, bueno, pues en este caso también por lugares inadecuados, ¿no? Eso serían las tres infracciones típicas del peatón, ¿no? El perfil. Y luego tenemos también lo que sería la distracción por parte del peatón y conductor, ¿no? Ese uso de las nuevas tecnologías que van avanzando, pero que en el campo de la seguridad vial es un factor que eleva muchísimo el riesgo del atropello. Todos los estudios, en este caso, por ejemplo, del uso de los auriculares, que lo vemos diariamente en la ciudad, ese hábito que tenemos, bueno, pues han demostrado que a partir del minuto 1 lo que hace es que el cerebro se evada totalmente del entorno en el cual vamos caminando, ¿no? Con lo que hace ese riesgo, ¿no? Al mismo tiempo también, al llevar auriculares en los oídos, bueno, pues dejamos de percibir todo lo que sería el sonido de los vehículos. Ya no solo hablamos de auriculares, hay acuñado un nuevo término que es el peatón zombie, sí, con el teléfono móvil. Efectivamente, es otra distracción. Bueno, en algunos ayuntamientos, en algunas ciudades ya hay campañas que se están haciendo para, bueno, demostrar y visibilizar en este caso ese riesgo tan elevado de ir guaseando incluso cuando vamos caminando por la ciudad. Se vuelve en un hábito no solo entre los más jóvenes, es un hábito que vemos ya en cualquier edad. Sí, sí. Ir con el teléfono en la mano distraídos. Efectivamente, en el campo de la seguridad lo vuelvo a decir, ¿no? Eleva muchísimo el riesgo de un atropello de estas nuevas tecnologías y ya no solamente en la propia juventud, sino también en gente ya mayor. A mayores hay que recalcar también, me gustaría decirlo, que ojo con la toma de fármacos, de medicamentos, que en este caso también, bueno, pues disminuye esas condiciones psicofísicas por parte del peatón y sobre todo de estas personas mayores, que es otro de los perfiles que podríamos hablar de dos campos distintos, ¿no? Tanto en la vía urbana como en la vía interurbana. Pero esa toma de fármacos lo que hace es reducir las condiciones psicofísicas, en este caso del peatón. Si nos vamos a la vía interurbana, ¿cuáles son esos errores? Sí, el perfil, por desgracia, en nuestra comunidad es de una persona mayor de 70 años, que normalmente, bueno, pues viste ropas oscuras. Esto quiero hacerlo, recalcarlo, ¿no? De que se haga con, bueno, pues en este caso con elementos un poco más visibles, no hacer uso de este elemento tan importante como es el chaleco reflectante, porque la diferencia entre llevarlo y no llevarlo es perder la vida, y luego caminar, pues bueno, pues entre la puesta y la salida del sol, ¿no? Nos hemos metido ahora en el horario de verano, pero la gente tiene la costumbre, sobre todo en los núcleos rurales, de hacerlo cuando menos visibilidad hay, es decir, salir prácticamente de noche, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hacer un poco hincapié en ese tema y vuelvo a decirlo, el uso importante de este elemento que ya lo dice el reglamento, habla de un elemento en este caso luminoso, podría ser una linterna, pero yo siempre aconsejo llevar el chaleco reflectante porque es visible a una distancia, siempre y cuando que esté homologado, es visible a una distancia de 150 metros. Ese chaleco puede suponer que uno salve la vida o no. Sí. O sea, es un elemento que no pesa, que no resulta incómodo, barato, que no es caro.
efectivamente. ¿Por qué nos está costando tanto acostumbrarnos a salir a pasear con el chaleco? Bueno, me consta que desde la propia Administración, en este caso desde la Dirección General de Tráfico y desde mis compañeros de la Guardia Civil y de Tráfico, se hace todos los años una campaña en la cual también se reparte este elemento tan importante como es el chaleco. Yo creo que es la falta de concienciación, ¿no? Por eso me gusta estar aquí ante los medios de comunicación, para llamar la atención y que la gente por lo menos interiorice ese tema, que se tiene que hacer uso de este elemento tan importante como es el chaleco reflectante, que incluso yo lo aconsejo de día, que nadie le va a decir nada, ningún cuerpo de policía le va a decir nada, porque no está prohibido, ¿no? Al contrario, es un elemento muy importante que tú también lo acabas de decir. La diferencia entre llevarlo y no llevarlo es que nos puede costar la vida. Hay que hacerse visibles y ser vistos. Las cifras de atropellos y peatones... Lo tengo aquí. Son dramáticas. A estas alturas, que todavía haya víctimas mortales por cruzar por un lugar indebido, por no esperar en un paso de peatón a que se ponga en verde. Efectivamente, ¿no? Bueno, muchas veces tendríamos también que mirar esos ciclos semafóricos, sobre todo en las ciudades. Sí, en la ciudad de Ourense es necesario esa revisión. Sí, ¿no? Nosotros ya lo dijimos en alguna ocasión, que los ciclos semafóricos se debían porque la gente se impacienta. Yo creo que no están bien compensados, pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo, entonces lo que pido es también prudencia. Las cifras te las traigo, las he traído del año pasado. Llama la atención que de los 126 peatones fallecidos, según el Ministerio de Interior, en este caso de la Dirección General de Tráfico, pues solamente en este caso solo 8 hacían uso de esta prenda reflectante de la que hemos hablado, ¿no? Tan importante como es el chaleco. Beni, trabajas muchísimo con los niños. Sí. Los niños tienen asumido cómo debe comportarse el peatón. Los niños son esponjas receptoras, ¿no? de muchas veces de lo que mal hacemos los adultos, ¿no? Si se le explica ya desde edades muy tempranas, y vuelvo a decirlo, la importancia de llegar desde la educación vial, ¿no? desde la prevención, desde la información, de dar conocimiento, los niños, bueno, pues como he dicho, son esponjas receptoras que al final nos van a corregir también a nosotros, a los adultos, y ellos se quedan mucho con la copla, ¿no? En este caso yo trabajo mucho con mis personajes, sobre todo con Foro, que es el personaje que utilizo, que es una marioneta que hace de semáforo, en el cual le hago ver que hay que cumplir en este caso las normas de circulación y el respeto a ese personaje tan importante como es el semáforo. Recordamos una campaña en la que se llamaba la atención a las personas que cruzaban mal en los semáforos. Hay entornos en Ourense, por ejemplo el Parque San Lázaro, ahora mismo es el primero que me viene a la memoria, en la que el semáforo se respeta 0 o menos 0. Yo creo, por parte de los peatones. No hablamos en estos momentos, no cuestionamos ya lo que sucede con el tráfico rodado, ¿no? Con los vehículos. Hablamos de la responsabilidad del peatón. Es por lo que insisto, ¿no? Que desde el momento, lo he dicho, con ruedas o sin ruedas, el hombre es esencialmente un peatón, y al momento desde que salimos de casa tenemos que respetar el cumplimiento de todas las normas, porque está visto que también tenemos una responsabilidad en este caso a nivel penal e incluso a nivel civil, ¿no? De tener que sufragar esos gastos, aunque llame muchísimo la atención, de los que ha producido el peatón al conductor. Yo creo que es una falta de empatía y de interiorizar, y sobre todo también un exceso de confianza del día a día, pero ese exceso de confianza nos puede pasar la mala jugada de un atropello mortal. Y estamos hablando que si respetamos la velocidad de las ciudades a 30, donde está habilitado ese límite genérico, pero una velocidad ya a 50 km por hora en vía urbana supone que un 90% el peatón va a fallecer, ¿no? Por lo tanto, hay que interiorizar de que tenemos que respetar las normas y empatizar con ellos. Es un tema de concienciación. Beni, como siempre, un placer hablar contigo y recordar la importancia de la seguridad vial, y en este caso ponemos el foco en el peatón y en esa responsabilidad que debe asumir. Sí, si ya me dejas terminar, recalcar también a las personas mayores que no es lo mismo tener 40 que tener 60, 70, 80, porque se reduce totalmente las condiciones físicas, ya sabes, la movilidad, el tema de la visión, el tema también de escuchar, etcétera, etcétera. Esos elementos tan importantes, pues en las personas mayores se van reduciendo con la edad, ¿no? Beni, un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. A todos ustedes también, un día más, muchas gracias por acompañarnos.